buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Gracias por recibirnos. Esto es McKinney para Colorvisión. Recordarles que tenemos un canal en YouTube que es McKinney en TV. Ahí ustedes pueden ver cuando el tiempo les dé todos los programas que les presentamos. Y hemos decidido esto porque ocurre con mucha frecuencia, que entre apagones, salidas para llegar temprano a la casa pero se le hizo tarde, mucha gente nos reclama el ver estos programas en YouTube. Entonces ya tenemos ese canal, ese nombrecito que está ahí. Ahí ustedes pueden, a cualquier hora, a cualquier hora, ya el lunes como muy tarde estará este programa ya en YouTube, en las redes. Así que eso es importante, como es importante la comunicación entre nosotros, @McKinney o @Pablo McKinney en Twitter. Así podemos usted y yo no solo intercambiar impresiones, sino sobre todo recibir sugerencias, críticas, que siempre las críticas nos hacen mejores. Lo que quizás no está mejor institucionalmente es el país. De repente, bueno, dos cositas. Un plan de regularización que para lo que alumbra pagado es que luce, que tal parece que no va a poder cumplir su cometido por una serie de razones, pero también estamos en medio de un intento de modificación constitucional para permitir la repostulación presidencial. Ustedes ya conocen el rifirrafe en torno a eso, y nosotros tenemos hoy de invitado a alguien con gran experiencia de Estado, experiencia política, argumentos para defender sus posiciones, que nos interesa mucho su opinión en estos dos temas, entre otros, por supuesto. Yo estoy hablando de uno de los dirigentes políticos mejor amueblados y que mejor defiende sus posiciones. Si usted está de acuerdo, no es otra cosa. Estoy hablando de algo que yo admiro mucho, y es la gente que, si usted es político, estudie la política y venga a hablar de política con argumentos. Por eso yo siempre tengo mis afectos, y lo digo públicamente, a pesar de nuestras reiteradas diferencias en más de un tema, unos afectos viejos con Pelegrín Castillo, uno de los voceros más autorizados de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, Pelegrín, un placer. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía y enviándole un saludo afectuoso a tu público televidente que es fiel y amplio. Oye, ya además un público 13 años, muy inteligente. Mira, Pelegrín, Fuerza Nacional Progresista, fuera del gobierno, ya se mantendrá en el bloque progresista. ¿Cuál es la situación actual, en el momento actual de la Fuerza Nacional Progresista, por favor? Bueno, la fuerza oficialmente salió del gobierno y planteó que su relación con el bloque va a depender de la evolución de las contradicciones que se están desarrollando en el seno del Partido de la Liberación Dominicana con relación al proyecto de modificación de la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir en la práctica que nosotros vamos a evaluar ese desenlace y si satisface las expectativas nuestras, porque nosotros tenemos un planteamiento que no es nuevo, es un planteamiento histórico sobre el tema de la modificación constitucional. Ya de por sí eso, dependiendo del desenlace de ese proceso, va a determinar una posición del partido con relación al PLD. Pero si por el contrario resulta que se toma un camino que es de desconocimiento de la Constitución, de los procedimientos constitucionales, definitivamente nosotros no nos vamos a hacer corresponsables de lo que sería un gran daño institucional para la República. Ahora voy a estar como Fafa Taveras cuando Hipólito era presidente, interpretándote. Yo interpreto por tus palabras que algo que hay muchas posibilidades de que ocurra, quizás hasta antes de que este programa termine, es un acuerdo donde se determine con algunos matices la modificación constitucional para la repostulación sin referendo, ante este muy posible escenario, porque las otras cosas no vienen a cuento. ¿Cuál sería la posición? Eso sería una grave acción en contra de la Constitución y nosotros no nos vamos a asociar
a esa situación. O sea, Danilo y Leonel tendrían que apuntar para otro lado. Habrían perdido entonces a la fuerza como aliado. Nosotros tomamos estos temas con mucha seriedad. Recuerda que yo fui el único legislador que fue miembro de la Comisión de Juristas. Sí. Y además en el proceso constitucional la fuerza jugó un papel muy importante, con muchos planteamientos, muchos de ellos fueron acogidos, incluso fuimos portavoces de posiciones muy influyentes de sectores de la vida nacional que quisieron que eso se plasmara en la Constitución, posiciones diversas. Y por eso mismo nosotros tenemos una conciencia constitucional y además una conciencia histórica más desarrollada, y nos resulta realmente muy difícil asociarnos a un proceso de reforma constitucional que se haga con ruptura, con desconocimiento de los mandatos constitucionales. Sin embargo, esto le alejaría, si ocurriese, ¿no?, de un dirigente político al cual la fuerza se ve especialmente cercana. Incluso hay una percepción de que la Fuerza Nacional Progresista, más que aliada al bloque o al gobierno, hasta hace poco, era un aliado de Leonel Fernández. Y eso hasta se pone en evidencia en el hecho de que las más vehementes defensas de Leonel Fernández, por lo menos en redes sociales, la llevan a cabo miembros de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Eso es así? Mira, Pablo, quiero recordar cuál fue la posición de la Fuerza Nacional Progresista en la reforma constitucional. Los diputados de la Fuerza Nacional Progresista plantearon oficialmente que no se tocara el tema de la reelección, y nosotros estábamos conscientes que eso implicaba que tanto Leonel Fernández como Hipólito Mejía quedaran fuera del escenario político. Los otros actores, incluido el presidente Medina, en ese momento ya con un proyecto armado, le dio la bendición al pacto de las corbatas azules. Es decir, que la posición de la fuerza en términos institucionales no se pensó en función de los intereses de Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández y sus partidarios trataron de abrirle paso a un proyecto de reelección contrario a la Constitución, incluso tenían 2 millones de firmas por un lado y varias firmas de la Suprema Corte de Justicia por otro lado, para habilitar la candidatura de Leonel Fernández, la posición de la Fuerza Nacional Progresista fue coherente, firme, de cuestionar esa maniobra, ustedes ahora de rechazarla. Exigen lo mismo, porque ustedes exigían en el 11 modificación, pero con referéndum. Con dos referéndums. Con dos. Eso ahora sí. El doctor Castillo, presidente y líder de la Fuerza, lo explicó. Esa posición es una posición de principio. Pero es la misma, la de aquel discurso en el LINA. Exactamente la misma. Es lo muy coherente. Incluso tiene un fundamento constitucional muy sólido, porque aquí realmente el debate constitucional lo han querido mantener en superficie o en forma acomodaticia. El presidente Medina fue electo bajo esta constitución. Esta constitución prevé la consulta popular en la forma de referéndum. Él recibió un mandato de 4 años. Pero ese mandato tiene una condición restrictiva, que el presidente no puede repostularse. A los ministros reeleccionistas nosotros se lo dijimos desde el principio, cuando nos plantearon por primera vez hace más de un año que había un proyecto y que ellos querían darle curso. Le dijimos, miren, para hacer eso es importante ir al que dio el mandato, porque eso es lo que reviste de legitimidad un proceso constitucional. De lo contrario, va a ser un acuerdo entre cúpulas partidarias, entre partidos y legisladores, de reelección por reelección, en un ambiente de corrupción, de manipulación, de chantaje, y eso no le conviene a la institucionalidad del país. Hicimos un esfuerzo, y yo te lo digo con cierto dolor, porque nosotros que trabajamos en esa reforma constitucional, somos conscientes y damos testimonio de que se hizo algo sin precedentes. En la historia de República Dominicana nunca se había hecho un esfuerzo de esa naturaleza. Si después que hemos consolidado ese orden constitucional, por lo menos en el plano formal, empezamos a desmontarlo con acciones de este tipo, a devaluarlo, a minarlo, en sí estamos sentando las bases para el derrumbe del orden constitucional. Después de la pausa, Pelegrín, me gustaría que habláramos de una serie de
recursos, de opciones jurídicas que tendría la fuerza para oponerse a esta modificación constitucional como hasta ahora se está planteando. Se ha hablado de varios recursos, incluso de inconstitucionalidad. Entonces, vamos a la pausa. Usted sabe que hay que darle cariño a los anunciantes, sí, claro, aquí nos esperamos en eso. Cuando regresemos, alternativas de la fuerza, desde el punto de vista estrictamente jurídico e institucional. Ya regresamos. El sistema es perverso porque distorsiona el proceso de toma de decisiones. A los gobernantes lo eligen para que decidan, no para que no decidan o estén cuidando popularidad, imagen,